Buenas tardes, bienvenidos otro día más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy vamos a hablar de magia. En concreto, de magia en la antigua Grecia y en el antiguo Egipto. Probablemente a muchos os venga a la cabeza la típica figura del mago Merlín o de Harry Potter, pero ¿cómo era realmente la magia en la antigüedad? ¿Qué tipo de hechizos se utilizaban y qué tipo de prácticas había? Todas estas preguntas serán perfectamente respondidas gracias a nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, la profesora Raquel Martín Hernández, doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Martín es la coordinadora del Máster de Ciencias de las Religiones y pertenece al Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Su carrera investigadora se ha centrado en los estudios sobre religión órfica, papirología y magia en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo greco-egipcio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Raquel. Es un placer contar contigo. Gracias a vosotros. Bueno, sin más dilación, vamos ya con la primera pregunta. ¿Qué es la magia greco-egipcia y cuáles son sus orígenes? Bueno, pues a ver, hablar de magia greco-egipcia es un poco una especie de constructo, porque en realidad magia greco-egipcia simplemente es la designación que utilizamos para hablar de textos que tienen que ver con prácticas rituales que en un momento histórico se designan como o entran dentro del grupo de lo que se llama magia, en un momento histórico que es en el Egipto, por eso greco-egipcia, en el que el habla dominante o la lengua dominante, sobre todo la de la administración, es el griego. Entonces, como lengua de cultura se utiliza el griego para escribir todos estos ritos que conservamos en papiro y que pertenecen a la religión que llamamos vernácula del Egipto de la época. ¿Y esta magia greco-egipcia tiene textos? Sí, tiene muchísimos textos. ¿Y claro. cuáles son los más importantes? Pues a ver, los más importantes podemos dividir el estudio de la magia greco-egipcia o egipcia de esta época, de época griega, de época tolemaica y época romana, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los textos que llamaríamos formularios, es decir, aquellos textos en papiro que lo que transmiten son las instrucciones para realizar ciertos actos de poder ritual que, como os digo, pues entran dentro de lo que en ese momento histórico se denomina magia, porque hablar de magia es una categoría un tanto compleja y no creo que queramos hoy meternos en semejante berenjenal. Entonces tenemos estos formularios que se transmiten fundamentalmente en papiro. Y después tenemos lo que llamamos textos activados, es decir, papiros, laminillas, gemas y todo tipo de objetos en los que hay textos fundamentalmente que son el resultado de haber realizado una práctica mágica siguiendo las instrucciones que se dan en los libros. Por tanto, podemos tener maldiciones escritas en papiro que siguen un ritual que se explica en un libro de magia. O tenemos un amuleto sanador o cualquier tipo de amuleto que está escrito en un papiro, que sabemos que se llevan colgados al cuello y demás, donde pues, hay un texto que sabemos que ha seguido esas instrucciones de los papiros. Entonces tenemos pues como las dos vertientes de la práctica mágica, la del estudio, ¿no? y la compilación de todo ese saber, y por otro lado la realidad práctica de cómo se hacían. Además, en todos estos ritos o hechizos participan un montón de divinidades, ¿no? ¿Qué papel tienen las divinidades? Las divinidades de los textos mágicos son, de hecho, básicamente son muchas, muy complejas y muy multiculturales. La riqueza de los textos mágicos egipcios de época griega y de época romana, sobre todo, porque la gran mayoría de los documentos son de época romana, es que las divinidades que aparecen pues son tanto las divinidades egipcias más conocidas como Isis, Osiris, Seth o Neftis, etc., como divinidades griegas, porque pues, tenemos invocaciones a Selene, a Perséfone, a Hades, Hermes, Hécate sobre todo, que se convierte en estos momentos en una gran diosa de la magia. Pero también tenemos invocaciones al dios de los hebreos, entonces se le llama con diferentes advocaciones, pues con Sabaoth, Adonai, etc. E incluso al propio Jesucristo, que aparece invocado en alguno de estos textos y se invoca a Jesús. O sea que hay toda una gran amalgama
de divinidades que en este momento se consideran operativas, funcionales para la magia. Y claro, sabemos a partir de estos textos si la gente cree en estos dioses, en unos o en otros. Bueno, básicamente entienden que son operativos de forma tradicional. Algunos luego se modifican, van cambiando, se crean dioses nuevos, como este dios Abrasax, que a lo mejor os suena, que es un dios que parece una especie de dios solar, dado que su nombre, Abrasax, en letras griegas, si sumamos cada valor numérico de cada una de sus letras, da el número 365, que es el valor del año solar, que es el año por el que computan también en Egipto. Entonces, hay todo un montón de dioses que parece que son todos operativos y su funcionalidad básica en estos ritos son dos, ¿no? O hay que invocarlos para que sean propicios al acto ritual, que vengan, que ayuden o que al menos no estorben, o también pueden ser invocados para ser agentes, es decir, que ellos mismos pueden actuar. En este sentido, veremos sobre todo estas invocaciones para que el dios se haga presente en una gran cantidad de conjuros que hay para hablar directamente con los dioses y poder conocer el futuro. Buena parte de la magia que conservamos en los textos grecorromanos va a tener que ver con una comunicación directa con los dioses y una adivinación de tipo que llamamos autóptico, ¿no? Que tienen que ver al dios a través de diferentes elementos. Entonces, normalmente su operatividad es esta, o para invocarlos y que ayuden, a veces de forma un poco coactiva, decir, y cállate y no hagas esto, ¿no? Se ponen un poquito, las invocaciones son bastante agresivas por parte del que hace los ritos, y por otra parte es para que ellos vengan y nos puedan revelar el futuro. Además, también aparte de estas divinidades, también hay formas iconográficas, sí, pero que en la mayoría no conocemos. Sí, exacto. La iconografía de los dioses, en muchos de estos textos mágicos aparecen imágenes que tienes que dibujar tú dentro del ritual que hay que realizar, pues como una especie de invocación siguiendo unos canales que no son los verbales. Es decir, tú para invocar a una divinidad normalmente estamos acostumbrados, o al menos en esta época, a una plegaria, un himno, ¿no? Que es la forma verbal en la que nos comunicamos con los dioses. Sin embargo, realizar un dibujo es también un acto de invocación, en el sentido de que estás haciendo visible la presencia de ese dios a través de una codificación diferente, simple y llanamente. Estamos expresando esa invocación no en palabras, sino en un acto gráfico. Entonces, estos dioses aparecen en muchos papiros mágicos, en muchos textos mágicos, pero su iconografía es muy compleja porque en realidad se basan en algunas de los atributos conocidos de los dioses, normalmente los egipcios, pues estos dioses que son humanos pero tienen cabeza de animal, pero pueden modificar esa cabeza de animal para adaptarlo a la necesidad ritual del conjuro en sí. Por ejemplo, el dios Set, que en esta época se dibuja o se imagina como un hombre con una cabeza de asno, es invocado en maldiciones en el contexto de Roma y en Cartago y demás para que el dios venga y haga que los caballos de una carrera de caballos tropiecen, se caigan y así gane el equipo de la persona que realiza este acto de poder ritual. Entonces esa imagen de Set no tiene la cabeza, digamos, normativa, ¿no?, de asno, sino que se le dibuja una cabeza de caballo. En esa idea de que a lo mejor por lo que llaman la creencia en la analogía ritual, ¿no? Como tiene un dios cabeza de caballo, será más operativo a la hora de ir contra caballos, ¿no? Entonces es verdad que pueden manipular las imágenes para adaptarla al rito, ¿no? Y esto todo está bastante estereotipado y es bastante complejo, además que tampoco sabemos tantísimo y tenemos poca documentación, así que os hablo de lo que conocemos. ¿Y qué tipos de amuletos o talismanes eran los más comunes en la magia greco-egipcia? Amuleto, es decir, magia un poco benéfica o de protección, ¿no? ¿Te refieres? Pues sobre todo la magia de sanación, la de curación, la de protegerte sobre todo contra los peligros normales. Estamos, claro, en un contexto egipcio, entonces hay escorpiones y serpientes, ¿no? Pues
amuletos contra la picadura de escorpiones y serpientes son muy, muy normales. También amuletos para prevenir la fiebre o para curar la fiebre. Ellos, en este momento de la evolución de la medicina, pues no saben que la fiebre es solo un síntoma, ¿no? Creen que es una enfermedad, entonces hay muchísimos amuletos mágicos para quitar la fiebre, para quitar la gota, para quitar el dolor de estómago, para cualquier tipo de cosas. Lo que llamamos la iatromagia, es decir, la magia o lo que podemos ahora nosotros llamar magia para curar enfermedades, quizá es de lo que más testimonio tenemos. ¿Cómo se realizaban los hechizos en sí? Porque sabemos que hay como varios tipos de hechizos. Están, pues, por ejemplo, los defensivos, que son los que te afecta a uno mismo, y luego, por ejemplo, la magia agresiva, que sería otro tipo de magia. ¿Qué tipo de hechizos hay y cómo se llevan a la práctica? Yo creo que la variedad es tan grande como las necesidades humanas y los miedos de la gente, ¿no? O sea, tenían una respuesta ritual para cualquier momento de estrés que pudieran sufrir, ¿vale? Normalmente la magia en esta época es precisamente, o se utiliza precisamente para cuando, bueno, la religión da lo que da, quieres tener como una especie de seguridad de que aquello va a funcionar, entonces te diriges a los ritos que ahora llamamos o que podían llamar mágicos. Entonces son situaciones de estrés, para bien o para mal, las que van a articular pues todo lo que tengamos, ¿no? Entonces, pues tenemos, dentro de lo que son los formularios de magia, estos libros con recetas, lo que más hay es ritos de adivinación, que normalmente son muy complejos, necesitan de varios días para realizarse, porque necesitan una purificación del lugar, una purificación de la persona, hay que hacerlo durante la noche en un momento determinado, después tienes que ir a tal sitio, tienes que hacer otra cosa, luego volver sin hablar a nadie, y toda una serie de tabús y de prácticas purificatorias muy, muy complejas, con grandes letanías, himnos en hexámetros, son complejísimas, ¿no? Quizás. Y luego lo que más tenemos, después de la magia de adivinación, es la magia agresiva. Eso les fascina. Y entonces todo lo que sea pues atacar enemigos, hay muchos rituales a este respecto. Pero de entre los rituales de magia agresiva, los amorosos, que bueno, de amorosos tienen poco, los eróticos, diríamos, aquellos que es para atraer a alguien aunque no quiera, esos quizás son de los agresivos de los que más hay en los textos de los formularios de magia. Y luego ya tenemos pues toda una plétora de amuletos para curaciones, amuletos para ser bello, amuleto para que cuando hables todo el mundo te haga caso, amuletos para ganar carreras, amuletos para no sé qué, para pues eso, ser bello, tener una buena voz. Luego tenemos ritos un poco como casi de magia del simposio, ¿no? Para entretener, prestidigitación podríamos decir, ¿no? Pues sirve para todo. Y hay de todo lo que podáis imaginar. Los hay, y luego los hay muy complejos, como este que os decía de adivinación, y otros muchísimo más sencillos, que simplemente tienes que decir una palabra mágica. Hay un hechizo en uno de los papiros en el que más he trabajado yo, que es un hechizo para atraer a una persona amada, y lo único que tienes que decir es coger una copa llena de vino, pronunciar unas palabras en la boca del vaso y ofrecérselo para beber a la otra persona, y con eso pues ya se va a enamorar perdidamente de ti. Que bueno, es bastante naif, ¿no? Y suena bastante naif, pero hay muchos de ritos de este tipo, muy muy sencillos y otros tremendamente complejos. También te quería preguntar qué papel juega la astronomía y el mundo cósmico. Esa es buena pregunta, porque, o sea, la astrología, bueno, para ellos es lo mismo, astronomía y astrología es muy importante, pero curiosamente en los formularios de magia todas las anotaciones, todas las prescripciones que encontramos que hay que hacerlas en un momento determinado astrológico no son especialmente complicadas. Y esto, claro, choca con la cantidad de horóscopos y cartas astrales que se producen en la época, que son tremendamente complejos, ¿no? En cambio, en los textos de magia que tenemos, sobre todo en los formularios, cuando se pide que, pues yo qué sé, un hechizo
amoroso, pues por ejemplo lo tienes que hacer cuando la luna esté en Aries, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es muy fácil de saber, porque solamente necesitas saber qué día estás y tener un calendario lunar. Y es muy fácil, solamente tienes que saber que en el mes pues la luna hace el recorrido de la eclíptica y está 2 días y medio en cada una de las constelaciones del zodiaco. Entonces, teniendo el calendario al lado y mirando un poco el calendario y la luna, pues lo puedes hacer. Lo que tenemos básicamente es la posición de la luna y la posición de los signos del zodiaco. Eso es lo que más aparece en los textos de magia de los formularios. Y por otra parte, cuando tiene que... la luna les da igual la fase en la que está normalmente, salvo en alguna ocasión, que tiene que ser luna llena o cuarto creciente normalmente, pues por esta analogía ritual, si quieres que algo crezca o algo se haga, pues en creciente mejor. Y el sol, por ejemplo, pues no les interesa tanto. Y otros planetas, la posición de otros planetas en sus casas o en la casa contraria, o no sé, eso también no aparece muchísimo. Sobre todo es la luna y su posición dentro del zodiaco lo que más importa. De hecho, en los formularios de magia que conservamos 2 selenodromios, ellos lo llaman el ciclo de la luna, donde curiosamente dicen qué práctica mágica puedes realizar con mejores resultados dependiendo de en qué signo zodiacal está la luna. Entonces tenemos pues que cuando la luna está en Acuario es muy buena para hacer filtros amorosos, cuando la luna está en Leo pues es muy bueno para hacer anillos mágicos, anillos de poder, o cuando la luna está en Virgo pues puedes hacer cualquier cosa porque siempre va a salir bien, ¿no? O sea que esto es lo más sofisticado a lo que pueden llegar. O sea que realmente el uso de la astrología en las prácticas mágicas, de las que tenemos constancia, no es tan importante, en el sentido no tan importante, sino tan complejo como realmente sabemos que era la astrología para la realización de horóscopos y todo lo que ellos eran capaces de observar como si fueran como por 2 vías diferentes, la astrología y la magia. Hablabas antes de esa importancia de la analogía que tiene todo el rito mágico. Eso también se traspasa a la parte escrita, ¿no? Porque yo tengo visto algunos textos en los que aparecen, por ejemplo, palabras que van decreciendo o al contrario, dependiendo de para lo que quieras. ¿Cuál es la importancia realmente de la forma del texto? Sí, pues mira, justamente en esta época, y claro, es que estamos hablando del Egipto de época romana, normalmente todos estos formularios están en el siglo IV después de Cristo, donde lo gráfico, la transmisión escrita es muy importante, ¿no? Y la oral se está perdiendo un poco. Entonces, todas las letanías, abracadabras y demás que están formulados en una secuencias de sonido, ¿no? Que ellos entienden que son gratas para la divinidad, ¿no? Por ejemplo, Jámblico, ¿no? Dice en un momento dado que a los dioses les gusta ser invocado con, él dice bárbara o nómata, con las palabras en la lengua en la que se han producido, que para él es el egipcio porque es la lengua más antigua según esta tradición, y entonces dice que lo que hay que no se pueden traducir los nombres mágicos, los tienes que hacer en la lengua que eran, ¿no? Y esta idea de que los dioses deben ser invocados de esta forma tan especial, como una especie de lengua mística que ya no se comprende y demás, entonces la oralidad tiene un factor muy muy importante, pero en época romana también hay una gran importancia no solo de lo sonoro, sino también de lo gráfico, como dices tú, Rodrigo, donde, por ejemplo, se ve que los palíndromos son muy importantes, esas palabras que se leen igual escritas de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Eso en la pronunciación no es tan fácil de reconocer, pero sí de forma visual. O, como bien dices, lo de escribir una palabra mágica o una frase completa en formas triangulares. Esa idea ha sido estudiada hace relativamente poco por el profesor Christopher Faraone, y él ha visto que este tipo de formación en triángulo invertido, ¿no? Donde el vértice está abajo y la palabra mágica escrita va perdiendo una letra en cada línea o 2,
está asociado a todos aquellos actos de poder ritual donde se quiere hacer desaparecer algo. Por tanto, están especialmente vinculadas a las curaciones, especialmente la fiebre. Entonces, de la misma manera que la palabra desaparece, va a desaparecer la fiebre que tienes. Y aquí volvemos a la escritura, el acto de escribir, el acto de ir quitando una letra, tiene un poder performativo, ¿no? A la vez que lo estás haciendo, la idea es que eso repercuta en la sanación de la persona para la que tú haces ese amuleto, ¿no? Pero también aparece en aquellos actos de poder ritual que son agresivos para que esa persona anular sus voluntades en los amorosos o anular su fuerza o sus capacidades en aquellos que son agresivos, pues, para cualquier otro tipo de conflicto, ¿no? Y de la misma manera que desaparece la palabra, desaparecerá la oposición de esta persona frente a mí o dejará de resistirse a mis requerimientos eróticos, ¿no? Por ejemplo. O sea que sí, tiene bastante importancia y es un mundo ahora en el que lo visual no es que prime sobre la oralidad, pero sí que tiene una importancia que probablemente a lo mejor viene también de Egipto, donde tienen una escritura muy visual con los jeroglíficos y demás, donde imagen y palabra van muy de la mano, ¿no? Entonces, como es una cultura muy hibridizada, está muy mezclada, esta gente que vive en Egipto, donde han venido romanos, griegos y de todo, y hay judíos, entonces están muy mezclados, ¿no? Pues todo aquello que entienden que pueda ser operativo, lo hacen. Y es que en la magia, además, cuanto más, ¿no? Cuanto más cosas puedas meter que tú entiendes o la gente entiende que son operativas, pues mejor. Me ha llamado mucho la atención que hables sobre los hechizos y sobre el amor y tal, o sea, le daban muchísima importancia, ¿no? Al amor y a atraer a la gente. Sí, es impresionante la cantidad de maldiciones que hay de tipo erótico, además son tremendamente agresivas. Si las leéis, os recomiendo algunos de esos hechizos que son tremendamente violentos, donde se pide que la persona que en realidad, en principio tú amas, porque por eso digo que de amor igual hay poco, lo que hay es un poco de deseo o de yo qué sé, o de, en fin, es bastante terrorífico. Pues le desean que esa persona pues no pueda dormir, no pueda comer, tenga fiebre, le duela la tripa y demás hasta que no tenga relaciones sexuales contigo. Entonces, claro, son tremendamente agresivos. Se ha estudiado que a lo mejor ese tipo de proyecciones, de decir que tenga fiebre, que no pueda dormir, que se mantenga en vela, que no pueda comer, no son tan reales como ejemplificar lo de, bueno, ¿qué sufres cuando estás tremendamente enamorado, ¿no? Que no puedes dormir, que no puedes comer porque se te cierra el estómago por los nervios, que sientes mariposas en el estómago, o sea, como... A mí me parece romantizar un poco la situación. Pero bueno, puede tener cierta parte de verdad, pero realmente lo que se pide es que la persona se ponga enferma, mala, hasta que no acceda a tus requerimientos eróticos. Y normalmente suelen decir que sea así para toda la vida, ¿no? Pero porque se le daba mucha importancia a la alianza en plan matrimonial o pues yo creo que no realmente, porque muchos de estos hechizos de hecho son de separación, para que esa mujer se separe del marido y se vaya con esta otra persona, o ese hombre se separe de su pareja para que venga contigo, porque luego, por supuesto, a ver, los textos de los formularios son bastante heteronormativos, esto hay que decirlo, siempre es de hombres para atraer mujeres, pero la realidad de los textos activados, que os decía al principio, es más heterogénea. Y tenemos casos de mujeres que quieren atraer a otra mujer, de hombres que quieren atraer a otro hombre. O sea, hay prácticas homosexuales y heterosexuales en todas las direcciones. Entonces nos da también una realidad de lo que pasaba muy, muy amplia. Se suele pedir que esto sea así para toda la vida, pero otras veces dice, y que esto sea así hasta el mes que viene, o no sé cuántos días, y tampoco sabemos muy bien cuáles son las motivaciones de semejante persona, ¿no? Que lo único que quiere es acostarse con esa persona un rato y ya se acabó. Entonces no sabemos muy bien si tiene que ver, pues, porque tienes que casarte con una persona de una... no sé, de una capa de la sociedad superior y entonces quieres a lo mejor avanzar o progresar un poco socialmente y por eso recurres a la magia. No lo sabemos muy bien, porque como en los textos no nos dicen el por qué, eso no nos dicen haz esto, no nos dicen porque estoy enamorada perdidamente o cosas por el estilo,
claro, no sabemos las motivaciones reales. También en la magia juegan un papel muy importante en este tipo de hechizos la performatividad y las historiolas, por ejemplo. Ah, sí. ¿Nos puedes explicar un poco qué son las historiolas? ¿Cómo funcionan? Sí, pues esto, la historiola sobre todo es una parte de ritual que es operativa desde el antiguo Egipto. O sea, tenemos historiolas que lo que son narraciones míticas donde ocurre un suceso y reviviendo ese suceso pues por la oralidad y volviendo a contar el mito y proyectando que cada uno de los personajes del mito son los implicados en el mundo real de lo que se quiere conseguir con el acto ritual, pues la cosa va a volver a suceder y va a acabar de la misma manera que acaba en el mito. Esto normalmente en el Egipto antiguo del Reino Medio y demás lo encontramos con historias de Isis y Horus cuando Horus está enfermo e Isis lo cura. Entonces, pues hay historias que dicen Horus estaba enfermo, le dolía la tripa porque no sé qué, y entonces vino Isis y llamó a Neftis y Neftis vino y bla, bla, bla. Y entonces Isis le dio el pecho, le dio leche materna y Horus se curó, ¿no? Entonces esto se cuenta y lo que hace es reactivar esa realidad mítica y entonces ese Horus, ese niño que sufre, es el enfermo y esa Isis es el agente, ¿no? Ritual que está realizando este mito y está actualizando míticamente esta historia, que normalmente son historias que no se transmiten en los mitos reales, son historietas un poco, por eso los llaman historiola, ¿no? Que es historieta, contadas un poco ad hoc, ¿no? Normalmente con la intención de sanar, casi siempre son de tipo, sobre todo de sanación. Hay alguna historia de este tipo, historiolas, que tienen que ver para la expulsión también de un mal. Por ejemplo, se dice vete, migraña, te persigue Perseo y cosas por el estilo, ¿no? Para poner míticamente pues una huida de un demonio, porque entienden que la migraña es un demonio que se te mete en la cabeza y por eso solo te duele un lado y demás. Entonces hay que sacarlo y se le suele decir que se vaya a un país lejano donde no se oiga cantar los pájaros, etcétera, etcétera. O ve el sal que Heracles te persigue o Perseo te persigue, que son estos héroes con mucha fuerza que son capaces de lograr esto, ¿no? Entonces, con la repetición del mito se actualiza y entonces por esa analogía ritual, pues Perseo es el agente, Antaura, que es el demonio, es el dolor de cabeza, pues se irá. Y eso es como funcionan, vamos. También podemos conocer bastante bien la sociedad de la época mediante esto, porque, por ejemplo, hay bastantes historiolas de Ra y Set apartando a Apophis, por ejemplo, porque en el mundo egipcio las serpientes era un problema... Claro, real, exacto. O sea, que es verdad que con esto hay ahora ahora no, ya lleva tiempo, unas corrientes actuales de investigación, sobre todo de la magia griega y romana, sobre todo es que tenemos más información de Egipto, pero esto pasaba en todo el Mediterráneo, donde se estudia cómo las emociones, ¿no? O cómo podemos saber a partir de los ritos mágicos y qué es lo mayoritario, cuáles son las ansiedades de la población, ¿no? Porque si en un momento determinado hay demasiada magia erótica, ¿esto por qué es, no? Puede ser que sea por un azar de la arqueología y que nos ha salido sobre todo eso, pero en otras puede deberse precisamente a que haya algunos cambios importantes, guerras, a lo mejor hay epidemias, entonces pues hay un montón de actividad sanadora precisamente pues porque hay una plaga de una enfermedad, una pandemia, ¿no? Y entonces se puede saber o se puede rastrear. O sea que sí que efectivamente hay muchos estudios y es muy interesante estudiar las emociones y para poder estudiar cómo funcionan las sociedades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus objetivos en la vida a través de las prácticas religiosas que hacen en la vida privada, ¿no? Porque luego también, claro, para nosotros la religión es como la religión estatal, cívica y demás, pero la gente practicaba una religión vernácula en sus casas con pequeños rituales de los que casi no conocemos nada, y la magia no era más que una parte de esa religión vernácula, ¿no? Que en un momento determinado pues se prohíbe o se censura y unas prácticas sí pero otras no y todo depende un poco, entonces es más útil estudiarlo todo de forma más global como religión vernácula o religión de casa
o creencias o ritos o como queramos decir, y poder así, bueno, ver cómo funcionaba un poco la sociedad en la antigüedad. Lo podríamos hacer incluso ahora en la actualidad, ¿no? Es verdad que en épocas de crisis, por ejemplo, la gente recurre más a los tarotistas, a conocer el futuro a través de cartas astrales. La ansiedad provoca que el hombre quiera solucionar sus problemas y recurre a fórmulas rituales o religiosas o las que sean. Y es así porque somos humanos casi, ¿no? Y pasa lo mismo en la antigüedad. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, de verdad, ha sido súper interesante. Yo que soy, o sea, no estoy nada familiarizada, me ha parecido todo súper bien explicado y... Gracias. Esperamos que al resto os haya gustado y si es así, no os olvidéis de darle like. Nos vemos en el siguiente episodio de Que Dios nos pille confesadas.